Muy buenos días, familia, ¿cómo estamos? Bien. Bueno, yo también estoy bien. Un poquito enfermo estuve, pero ustedes no tienen la culpa. Y, y la verdad estoy bastante mejor, gracias a Él. Bueno, en esta mañana traemos la palabra del Señor, la siempre viva y poderosa palabra del Señor. Entonces, me gustaría que oráramos por ella, primeramente. Padre, en este momento, Señor, queremos darte infinitas gracias, Señor, por tu poder, tu gracia, tu misericordia, Señor, sobre nosotros. Queremos, Señor, darte gracias porque tú, oh Dios, jamás nos has abandonado y jamás lo harás, Señor. Eres fiel con todas y cada una de tus promesas, Señor. Y tú dijiste permanecer, Señor, permanentemente, Señor, con cada uno de nosotros. Hasta el día de hoy, Señor, lo has cumplido. Hasta el día de hoy, Señor, tu palabra ha sido la base, Señor, sobre la cual hemos venido edificando, Señor, en nuestra vida. Y Dios, estamos agradecidos contigo por ello. Dios, gracias, porque en los momentos, Señor, en donde hemos pasado por dificultades, esa palabra tuya, Señor, nos ha llegado, esa palabra nos ha restaurado, nos ha levantado, nos ha encaminado, nos ha permitido, Señor, continuar hacia adelante. Damos gracias por tu consuelo, Señor, por la protección que emana de tu palabra, por las promesas, Señor, que en ella hay. Gracias, Dios, porque es la guía, la lumbrera, Señor, a nuestros pies. Gracias, gracias, Señor, que hoy también tenemos la posibilidad de recibir alimento sólido a través de ella, Señor. Gracias, gracias, Señor, en el nombre de Jesús. Amén, amén. Bueno, amados, hace ya un poco de rato que no estamos pues juntos, pero qué bueno que podemos estar. Y de lo que hoy vamos a hablar tiene que ver con la gran misión o la gran comisión, como nosotros conocemos. Ese es el tema que quiero tratar con ustedes hoy. La última vez estuve conversando con ustedes también sobre este tema. Recordarán que estuvimos hablando sobre estos versículos, sobre el principio de estos versículos, que tiene mucho que ver con el enfoque que nosotros tenemos para este año, que tiene que ver con la misión de la denominación carismática cuadrangular, que es hacer discípulos de Jesucristo para que lleven una vida de adoración, santidad, amor fraternal y servicio. En eso estamos nosotros empeñados. Recordarán también que en aquella ocasión pues estuve comentándoles que la única manera en cómo nosotros podemos hacer discípulos de Jesucristo es siendo primeramente nosotros discípulos suyos, que tenemos por primero ser discípulos suyos. Y también les comenté que al principio de la vida cristiana necesitamos vivir una experiencia que en la Biblia se llama, se denomina el nuevo nacimiento. ¿Recordarán que de eso hablamos? Y cómo en esa ocasión también mencionamos que ese nuevo nacimiento es una experiencia personal, que es una experiencia sobrenatural que cada uno de nosotros necesita vivir. No podemos vivir una experiencia prestada y que además el nuevo nacimiento es una experiencia profunda que de alguna manera ha de cambiar nuestra vida. No podemos continuar con un estilo de vida como el que antes teníamos. En realidad debe producirse una nueva experiencia de vida, una vida diferente a partir de ese nuevo nacimiento. Y este es el versículo o los versículos que para hoy tenemos. Allí dice que Jesús se acercó entonces a ellos y les dijo, eso es al final de su vida, dice, en la tierra, se me ha dado toda autoridad en el cielo y en la tierra. Por tanto, vayan y hagan discípulos de todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo, enseñándoles a obedecer todo lo que les he mostrado a ustedes, y les aseguro que yo estaré con ustedes siempre hasta el fin del mundo. Quisiera iniciar este mensaje comentando algo que sin duda es objeto de preocupación en todo el mundo. Pues lo hemos visto nosotros el tema del coronavirus. Y hemos nosotros observado pues cómo este virus pues se ha difundido de una manera pues diríamos nosotros lamentable en la vida de muchas personas. Pues hasta el día de ayer se registraban alrededor de 1,600 muertes. Se hablaba de que hay 65,000 o más personas pues infectadas de este virus, y pues realmente nosotros podríamos decir que esto es pues un desastre. Es un desastre. Y pues cuando nosotros observamos noticias y demás, nos damos cuenta de que el gran coloso, el gran gigante asiático, China, en su momento, o su gobierno por lo menos, en su momento, trató como de minimizar la situación, lo que estaba pasando allí, ¿verdad?
pero pues era imposible de tapar el sol con un dedo, completamente imposible. Y sabemos, porque pues después de que sí, claro, hicieron el hospital que mencionan, pues haciendo creer que atendieron muy oportunamente la emergencia de un hospital para 1000 camas y en 10 días, etcétera, etcétera. Pero la verdad es que después empezamos a oír de otras noticias en donde pues también se nos dice que una de las primeras víctimas también de esta situación fue el médico que advirtió de la gravedad de los sucesos que estaban por ocurrir, ¿verdad? Y cómo lo silenciaron en su momento. Entonces nosotros diríamos, a veces pasan cosas inimaginables. Inimaginable quizás también para nosotros hoy la desesperación, la angustia que están viviendo los grupos, los equipos médicos allí, en ese lugar, no solamente en Wuhan, pero también en el resto de ciudades allí de la China. ¿Cómo están viviendo allí? Y pues sabemos que ya hay escasez de implementos que son necesarios para estos médicos y enfermeras para atender a tantos pacientes. Sabemos que la situación para ellos está bastante complicada. Y nosotros podríamos decir, pues podrán ayudar efectivamente a la gente que está buscando, que está necesitando de ayuda. Pues oramos porque así sea. Y es que el virus creció muy rápidamente, muy rápidamente. Pues se reportaba de que gente moría en las calles. Seguramente ustedes también vieron dentro de esas noticias cómo pues, las personas también en su afán trataban de aprovisionarse de cosas materiales en los supermercados, etcétera, y pues con todo ello ocasionaran traumas, alteraciones de orden público, y pues la gente quería tomar lo suyo para encerrarse y de alguna manera pues tener suficiente provisión. Y es que el virus crece muy rápidamente. Y en realidad el problema se hace mayor porque durante los primeros 14 días no hay síntomas, empiezan a manifestarse posteriormente. Y sí, claro, esto ha traído mucha desesperación y de hecho, pues ahí, pues lo que se ha leído en uno u otro momento, se ha escuchado en uno u otro momento, ¿verdad? Pues en Corea, en algún momento también estuvieron supremamente desesperados porque vinieron un numeroso grupo de chinos a celebrar el nuevo año y pues muchos tuvieron contacto con estos grupos y pues ahora estaban muy atemorizados por lo que pudiese suceder con ellos. Se hablaba de que la situación se puede diseminar de una manera tan terrible. Un conductor japonés recogió a una persona venida de la China y pues fue suficiente para que él también quedara contagiado. Hemos visto muchas cosas. Ayer escuchaba que también ya está en Europa. ¿Sí? Es decir, el único país, o más bien el único continente que no ha sido de alguna manera tocado es Latinoamérica, América del Sur. Sí. Y pues nosotros sabemos de que hay otros gobiernos, otros países que han enviado aviones para recoger a personas, sus nacionales, y también escuché por ahí de que nosotros tenemos un grupo de colombianos varados también por allá en China, ¿verdad? Bueno, todo esto, hermanos, realmente, pues, ¿qué nos muestra? Pues miren, realmente cuando meditamos un poco en este tipo de cosas, creo que los creyentes con facilidad podríamos llegar a pensar en eventos que están escritos, en profecías que están escritas. Con facilidad, nosotros creyentes que de pronto conocemos un poquitito la Biblia, pues podríamos remontarnos a ella y pensar en las mismas profecías, inclusive que el Señor Jesucristo en su momento dio, ¿verdad? Podríamos nosotros recordar, yendo por allí a Mateo 24, de lo que hablaba el Señor sobre lo que serían las señales en los últimos tiempos. Porque allí se habla de eso. Allí se habla de que habría engaño, como nunca antes. Engaño. Hermanos, y honestamente, hoy se da uno cuenta que el rey de la fiesta se podría llamar así, el engaño. Es impresionante cómo la gente saca sus verdades, ¿verdad? Y cómo confunde el engañador, el príncipe de este mundo, el padre de la mentira, ha logrado realmente impregnar de su veneno a la humanidad. En tal manera en que hoy, con qué facilidad que se llama a lo malo bueno y a lo bueno malo, hermanos.
Con qué facilidad que nos engañan para que las personas aprobemos cosas que las mismas leyes aprueban cosas absurdas. El engaño, y se ha diseminado en tal manera, hermanos. Y el Señor Jesucristo advertía: oirán de guerras, de rumores de guerras, conflictos, hermanos, vemos por todas partes. Y tendrán pestes. Pestes, ¿qué es lo que estamos nosotros viendo en este momento? Y terremotos, desgracias naturales, que también estamos viendo nosotros por todo lado. Por todo lado. Y se aborrecerán unos a otros. ¿Necesita explicación? Es lo que nosotros vemos. Un aborrecimiento fatal. La gente no se soporta, no se tolera. Es increíble. Y vendrá persecución. Hermanos, persecución no solamente de los gobiernos, en las propias casas. Nosotros vemos esa persecución de una manera tan degradada y llevada a tales extremos, hermanos. Y se presentarán falsos cristos y falsos profetas. Y claro, los vemos por cantidades, hermanos. Polulan líderes espirituales que engañan con sus argumentos y que llevan a la gente a donde la quieren llevar. Manipuladores de masas. ¿Qué es lo que nosotros estamos viendo, hermanos? Cantidades de cosas que el Señor Jesús habló. Y se conocerá de mi evangelio en todos los lugares, hermanos, hoy por hoy. Y gracias a la tecnología, muy rápidamente, muy fácilmente, realmente se puede dar a conocer el evangelio. Cuando pensamos en estas cosas, pues obviamente nosotros podríamos llegar a pensar, ¿será que el mundo tal y como nosotros le conocemos va a sufrir un tremendo cambio? Llegó el tiempo de la transformación. Y pues por supuesto, hermanos, cuando estamos pensando en estas cosas, no es para que los creyentes tengamos miedo. Por supuesto que no. ¿Será que es motivo para que nosotros nos paniquemos o algo así por el estilo? Pues yo creo que no, hermanos. Yo creo que sí es cierto que la maldad ha crecido para quienes creemos y anhelamos el pronto regreso de Jesús, porque conocemos el final de la historia de la redención. Hay una retadora misión que deseamos, ojalá, que anhelemos cumplir. Piensa en eso. ¿Tú crees en Jesucristo? ¿Crees en el Evangelio de Dios? ¿Crees que Jesucristo es quien dijo ser? ¿Crees que verdaderamente Él ha traído la salvación, la redención, el perdón de nuestros pecados, la vida abundante en el mundo y la vida eterna en el cielo? ¿Crees eso? Porque si tú crees eso, entonces sabes que el final de la historia es que nosotros estaremos para siempre con Él. Pero entre tanto, entre eso sucede, nosotros tenemos una tremenda misión que cumplir. Hermanos, la gran comisión, eso es nuestra gran misión, la tuya y la mía. Eso es nuestra responsabilidad. Esa es la parte que a nosotros nos compromete. Jesús hizo lo difícil, ir a una cruz. Nosotros hacemos lo fácil, que es compartir esa verdad a otros, de que hay salvación en su nombre, de que hay una vida nueva en su nombre. Eso es lo que nos corresponde hacer a nosotros. En Hechos capítulo 1, versículo 3, el Señor Jesús estuvo hablando, esto lo escribe Lucas, el apóstol, autor del libro de los Hechos, también del Evangelio y del libro de los Hechos. Él escribe aquí en el verso 3 del capítulo 1, que Jesús, después de padecer la muerte, se presentó a sus discípulos, dándoles muchas pruebas convincentes de que estaba vivo. Durante 40 días se les apareció y les habló acerca del reino de Dios. Piensa por un momento. Jesucristo resucitado y vivo, ahora se aparece a sus discípulos y empieza a darles explicaciones sobre cosas que ellos no habían logrado entender. Pero ahora pueden saber, pueden conocer, porque si hay alguien que puede hablar sobre el reino de Dios, es el que vino de allá. Dios mismo, hecho hombre, Él sí puede hablar de cómo es el reino de los cielos. Y Él vino. Y durante estos 40 días les enseñó muchas cosas importantes sobre el reino de Dios. Y como antes aquí se dijo, pues realmente las palabras más importantes que una persona puede querer decir son las palabras que da antes de morir o antes de su partida y antes de su ascensión. Aquí el Señor Jesús entonces da estas palabras, menciona la gran comisión, la gran comisión. Y Él dice, toda potestad me ha sido dada en los cielos y en la tierra. Toda autoridad, toda potestad, Él tiene toda la autoridad. Toda autoridad
me ha sido dada en los cielos y en la tierra. Y es que cuando nosotros observamos, hermanos, el libro de Colosenses, por ejemplo, dice allí que en Jesucristo habita toda la plenitud de la deidad. En Jesús, que es Dios sin lugar a dudas, la segunda persona de la Trinidad, habita toda la plenitud de la deidad. Que sí, en algún momento, como dice por allí Filipenses capítulo 2, versículo 5, Él se despojó de esa investidura divina voluntariamente. Se despojó de ella para hacerse uno con nosotros, para ser un ser humano como tú y como yo, para exponerse a todo tipo de tentación y verdaderamente mostrar que es posible vivir de una manera santa como Dios espera que todos vivamos. Él nos dio una lección sobre eso. Él nos hizo una demostración sobre eso. De que es posible, ser santos como Dios es santo, dice la Escritura. Y ahí en Juan capítulo 13, verso 3, también se nos habla de algo, y este es un episodio muy especial en la vida de Jesús. Ustedes recordarán que la noche que fue entregado, Él hizo esto. Él lavó los pies de sus discípulos. Pero fíjense, ustedes lo que dice, Jesús sabía que el Padre había puesto todas las cosas bajo su dominio y que había salido de Dios y que a Él volvía. Él sabía que tenía toda potestad en el cielo y en la tierra. Y entonces lo que le dijo a sus discípulos es: ustedes ahora se me alinean y ustedes me obedecen porque yo les exijo, porque yo tengo los derechos de Dios para que ustedes se sometan a mi voluntad como yo quiero. Amén. Eso fue lo que les dijo. No, aquí lo que dice es que toda potestad le había sido dada. Él sabía eso, que Él estaba por sobre todas las cosas estaban bajo su dominio. Pero ¿qué fue lo que hizo? Ceñirse una toalla, coger un platón y empezar a lavar las patas de sus discípulos. Eso fue lo que hizo. Dando un ejemplo. ¿Y qué fue lo que dijo Él? Ustedes me dicen Señor y Maestro y tienen la razón porque lo soy. Pero así como yo estoy haciendo, ustedes también deben hacer. Ustedes también deben dar su vida y servir, porque yo no vine a este mundo para ser servido, sino para servir y dar mi vida en rescate por todos. Eso es lo que quiere que tú y yo, discípulos de Jesús, también hagamos. ¿Estamos dispuestos? Servir y dar. Ese es el mensaje de Jesús. Ahora, cuando Jesús habló de la gran comisión, pues fue muy claro, tres cosas muy puntuales, muy precisas, tres cosas que nosotros sabemos ya de memoria, las conocemos: ir y hacer discípulos a todas las naciones, bautizándolos, segundo, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, tercero, enseñándoles todas las cosas que yo os he mandado, y como resultado, y entonces estaré con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Tres cosas muy sencillas, muy sencillas. Pero quisiera que observáramos un poquitito con más detalle estas cosas que son tan sencillas. Ir y hacer más discípulos. Por tanto, vayan y hagan discípulos a todas las naciones. Si recordamos un poquitito, miramos el Evangelio, quizás el Evangelio de Mateo capítulo 10, versículo 5, encontramos allí de que el Señor está diciéndole a sus discípulos en una misión, empezando en una misión, le está diciendo: vayan ustedes a las ovejas perdidas de la casa de Israel. No vayan a los gentiles, vayan a las ovejas perdidas de la casa de Israel. Empezando la misión, había que ir primeramente a los judíos. Pero después, a estas alturas del partido, ya les está diciendo a ellos: ahora sí, antes de su ascensión, les está diciendo: ahora vayan, no aquí nomás, a todas las naciones. Ya la cosa se ha extendido, ya el reto es más grande para esos discípulos, pero también para nosotros. Discípulos de Jesús o no. ¿Hay aquí discípulos de Jesús? Amén. Sí, claro, aquí hay discípulos de Jesús. Bueno, a ti te está diciendo hoy, esta mañana, que tienes tú también la responsabilidad de ir a la puerta, a la del vecino, al del apartamento del frente, al de la casa de al lado. También tienes que ir allí. Tendrás quizás que ir al barrio de tu familiar, de tu conocido, de tu amigo. Quizás el reto que el Señor está diciendo es: ven ahora
a esta ciudad o ve a aquella otra. O quizás como lo ha hecho aquí en este lugar algunas personas que los ha retado a ir a otras naciones. Algunas en la ventana 1040. Allí donde predicar el evangelio no es tan sencillo. Pero ¿saben qué tan dispuestos a veces estamos de obedecer a Jesús para hacerlo? Para hacer estas cosas tan sencillas. ¿Saben? Personalmente, les cuento, yo pues no tengo tanto contacto con personas que no son cristianas. En realidad yo me veo rodeado de cristianos pues permanentemente, pues por mi rol y demás, y ya hasta los celadores de mi edificio son cristianos, entonces eso es como medio complejo, como complicado, no es que tenga muchos contactos, pero Dios es increíble. La semana pasada estaba en una cita médica, fui a donde el neumólogo, y yo no sabía su nombre, ahora ya sé que se llama Mauricio Rivera, no sabía su nombre, pero en medio de la consulta, él seguramente mirando la historia, usted es pastor, ¿y cómo es el tema de lo del diezmo? Pues bueno, eso podría ser como un comienzo simpático, pero la verdad es que yo me di cuenta de algo, que él no estaba queriendo hacer la pregunta en razón de pronto de agredir no, realmente me pareció muy legítimo en su pregunta y empezamos a charlar. Es decir, ya dejamos de hablar de pulmones para hablar de otra cosa. Ya empezamos a hablar de cosas espirituales y fue bien interesante porque me di cuenta de que era un hombre temeroso de Dios. Inclusive me hizo consulta ahí, él a mí, una consulta de tipo espiritual, estaba muy preocupado por algún asunto particular, etcétera. Pero fue bien interesante porque tuvimos un diálogo. Ustedes saben que ellos atienden rapidísimo, no son consultas de 10 minutos, bueno, fueron 40 minutos, pero a mí me bastaron 30 minutos, para presentarle el evangelio y para llevarlo a los pies del Señor. Y ese hombre hizo la oración de fe y estaba tan conmovido, la verdad. ¿Sí? ¿Y cómo creen que yo me sentí? Claro, feliz. Hermano, hay oportunidades que el Señor Jesús nos presenta. Hay oportunidades que son citas divinas que Dios nos presenta. ¿Qué tan dispuestos estamos nosotros a ser sensibles a la voz, a la dirección del Espíritu Santo cuando esas situaciones se nos presentan? Siempre vamos a tener ocasiones, pero debemos estar dispuestos a ir a la próxima puerta o a donde el Señor nos quiera llevar. Porque debemos, sí, hacer un impacto en donde quiera que estemos, dentro de la gente que nos rodea. De eso es de lo que se trata el evangelio. Ahora, hermanos, realmente sí, no todos somos evangelistas, ¿verdad? No todos somos evangelistas, no todos tenemos, diríamos, que el don del evangelista, pero todos sí tenemos suficientes dones como para, hermanos, invertirlos en tal manera en que el reino de los cielos pues pueda estar creciendo. Todos tenemos cómo hacer eso. Dios nos ha dotado de cosas importantes. En la ocasión pasada yo les hablé de que la tarea, pues sí, tiene que ver mucho con evangelizar, con que las personas conozcan el evangelio de Dios por medio de Jesucristo, o que Jesucristo es el centro del evangelio de Dios. Pero indudablemente, hermanos, la tarea va más allá de evangelizar. La tarea tiene que ver con hacer discípulos, Y eso, pues obviamente implica más de nuestro tiempo, más de nuestro compromiso, más de nuestra energía, más de nuestra manera, o de considerar nuestra manera de actuar, de nuestra manera de hacer. ¿Y eso para quién es? Ir y hacer discípulos, ¿eso es para quién? ¿Es una alternativa? ¿Es una opción? ¿Es una invitación? ¿Es una sugerencia? ¿Qué es eso? Eso es un mandato, hermanos, es un mandamiento. ¿Para quiénes? Para todos aquellos que han confesado a Jesús como su Señor. Y creo, hermanos, que aquí por lo menos la gran mayoría estamos involucrados. Eso tiene que ver con todos nosotros. Ahora, el tema del evangelismo, créanme, yo celebro con mucha gratitud a Dios y en mí hay una gran felicidad cuando personas nos están visitando. Para mí es muy chévere que personas nuevas lleguen aquí a la iglesia y si de pronto no han tenido la oportunidad de un encuentro especial, personal con Jesucristo, pues maravilloso, más aún. Yo soy feliz con eso, feliz con las visitas,
Pero hermanos, realmente el Señor a nosotros los creyentes no nos dijo manden invitaciones a ver si la gente de pronto se anima a venir. Nosotros lo que nos dijo fue vayan y hagan. Vayan y hagan. Ahora hay que entender también que el evangelismo tiene como dos caras, ¿verdad? Hay como dos caras de una moneda. Por un lado, aquellas personas que no tienen conocimiento del Señor, cuando se les hace la invitación, pues ojalá y tomen la actitud correcta de que reciban al Señor y que pues por supuesto se acerquen a una iglesia de sana doctrina en donde puedan crecer espiritualmente, en donde puedan recibir la enseñanza, la edificación que necesitan. Muy importante eso. Pero también a nosotros, los que ya somos creyentes, los que ya somos discípulos, ¿qué es lo que se nos dice? Salgan, vayan, hagan. Eso es para nosotros. Eso es para nosotros todos. Allí en el libro de los Hechos, nosotros podemos leer que aquellos del camino, como se les conocía a los discípulos de Jesús, los del camino, estaban bien cómodos en su momento. Estaban bien cómodos allí en Jerusalén. Pues yo me imagino, pues imagínense ustedes, con esos predicadores, todos los apóstoles ahí metidos, ¿verdad? Yo no sé cómo sería la programación allá, pero me imagino que estaba bien surtida. Recibían alimento, estaban tan cómodos, seguramente todos allí debidamente instalados, que pues no querrían seguramente irse a ninguna parte. Pero ¿qué fue necesario que hubiera para que empezaran a emigrar? Persecución. La persecución realmente fue lo que los obligó a salir. A veces Dios nos invita a salir, a veces sencillamente nos obliga a salir. Hay ocasiones en que las presiones se vienen y tenemos que salir. Y en aquellos años, en aquellos días, la persecución era tan grave que las personas los creyentes, tenían que esconderse y compartir su fe a escondidas. De hecho, pues en ocasiones tenían que refugiarse en cuevas, en catacumbas. ¿Sabías eso? ¿No? Bueno, existen las catacumbas, en Israel las hay, en Jerusalén las hay. Y bueno, la iglesia desde el principio, en muchas ocasiones ha tenido que actuar de una manera subterránea. ¿Cuántos han oído hablar de la iglesia subterránea? La iglesia subterránea. Era de lo que nos estaba hablando nuestro predicador hace un mes exactamente. Recordarán que hace un mes también teníamos el día de misiones y estuvo con nosotros nuestro predicador, nuestro misionero en Asia, ¿verdad? ¿Sí? Que entre otras cosas se nos dañó la transmisión, afortunadamente, porque con las cosas que dijo aquí, mejor dicho, casi que se estaba metiendo en problemas, ¿verdad? Bueno, yo quiero que veamos un poquito de un video, está editado obviamente porque es más largo, pero un video en el cual van a ver ustedes algunas cosas que están sucediendo actualmente ahora en China. Él les habló de varias cosas, ¿verdad? ¿Sí recordarán? De las chocoaventuras que estaban ellos pasando, ¿sí? Cosas tremendas que estaban teniendo que vivir. Bueno, ahora vamos a colocar entonces el video. Y vamos a mirar. En este video veremos 5 cosas que están pasando en China con los cristianos. Número 1. El Partido Comunista de China cerró el año pasado múltiples iglesias cristianas no oficiales, destruyendo cruces, quemando Biblias y ordenando que los creyentes firmen documentos renunciando a su fe. La ley china demanda que el culto se realice únicamente en congregaciones que han recibido la aprobación del Estado para operar, una práctica que permite a Beijing ejercer un enorme control sobre las actividades religiosas. Por esta razón, en el país abundan iglesias cristianas clandestinas y subterráneas, en su mayoría protestantes, que funcionan a puertas cerradas. Número 2. El gobierno tiene la intención de eliminar cualquier desafío a su poder sobre las vidas del pueblo e integrar la religión a la cultura china, exigiendo lealtad al Partido Comunista, oficialista y ateo. En febrero del año pasado entró en vigor una nueva regulación que exige un control más estricto de los lugares de culto. Algunas iglesias se han visto obligadas a instalar cámaras de videovigilancia para retransmitir en directo a las autoridades locales. Número 3.
3 de las iglesias más grandes fueron cerradas en los últimos 4 meses. En septiembre, la iglesia Zion en Beijing fue cerrada y demolida por el gobierno. Luego, a principios de diciembre, fue cerrada la iglesia Early Rain Covenant en Chengdu. Y también en este mes, la iglesia Rongili en Guangzhou. El pastor de la iglesia Early Rain Covenant, Wang Ji, y su esposa Jian Rong fueron acusados de incitar a perturbar el poder del Estado, un cargo fuerte generalmente impuesto contra activistas políticos o disidentes en China. Pueden cumplir una pena máxima de 15 años en prisión. Número 4. Más de 100 cristianos fueron apresados semanas antes de la Navidad. No es sorpresa que el gobierno chino haya intensificado sus esfuerzos antes de la Navidad. Históricamente, el gobierno chino reprime a las personas de fe en el periodo previo y durante importantes fiestas religiosas. Número 5. Defensores de derechos humanos dicen que la represión contra iglesias subterráneas y las prácticas religiosas no reguladas por el Estado es menos sobre la práctica religiosa y más sobre el Partido Comunista, asegurándose de que mantiene el control de la sociedad civil. Oremos por la situación que están atravesando los cristianos en China. Sí, tenemos que orar. Tenemos que orar por esa ciudad, por esa nación, por la iglesia subterránea en China. Pero ustedes recordarán de que no es la primera vez que la iglesia es perseguida en China, ¿verdad? Hubo otra época en donde fueron súper perseguidos. ¿Y saben qué sucedió? Que al pasar unos años en donde no se hablaba de nada, aparentemente el cristianismo había muerto. ¿Saben? Era increíble lo que sucedió. Después, cuando se descubrió, habían como 70 millones de creyentes en la iglesia subterránea china. Nadie se había dado cuenta de eso. Saben, interesantemente, la iglesia perseguida crece mucho más que la iglesia cuando oficialmente es aceptada. Es increíble que esto suceda. Pero bueno, decía aquí 3 cosas que vamos a repasar hoy. La primera de ellas tiene que ver con ir y hacer discípulos y nos corresponde a todos. Pero también la segunda cosa es que deberíamos bautizarlos. Dice la Escritura que deben ser bautizados en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. ¿Bautizados qué? En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Eso es interesante, ¿saben? Porque hay un concepto que menciona de que como la palabra Trinidad no está escrita en la Biblia, entonces de que este es un concepto traído por teólogos que de alguna manera están tratando de hablar de algo que… Pero fíjense, realmente la idea de la Trinidad está confirmada por Jesucristo mismo. Él está diciendo que deben bautizarlos en los nombres o en el nombre. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Eso es singular. Entonces, ojalá que lo tengamos nosotros bien en claro. Pero ¿a quiénes es a los que se bautiza? A las personas aquellas que en algún momento, habiendo nacido de nuevo, se habrán arrepentido de sus pecados y han ratificado su fe en el Señor Jesucristo como su Salvador, como el Señor para su vida. Realmente el bautismo en agua es para personas que ya dieron ese paso de fe, es decir, para personas que ya fueron salvas en algún momento. Y recuerdo algo que he dicho varias veces, realmente el líquido que trae salvación es la sangre de Cristo, no el agua del bautisterio. Porque si un pecador pues se mete al bautisterio y sale mojado, pero nada más, de lo que se necesita realmente es que la sangre de Cristo haya limpiado sus pecados. Entonces es muy importante pues tomar como que eso en cuenta. Ahora, sí está mostrando aquí que los discípulos debían bautizar a las personas. Este es un acto que identifica a aquellos que ahora pertenecen a la familia de la fe, a los que ahora son cristianos, aquellos que en alguna manera se han identificado con el Señor Jesucristo en su muerte, en su sepultura y en su resurrección. Y una vez más voy a explicar una cosa. Recuerden, la persona que ha muerto al pecado y que se sumerge en las aguas bautismales, en alguna manera está representando con eso la muerte y la sepultura.
Y cuando sale de allí, cuando emerge del agua, realmente lo que está representando es que se están haciendo a una nueva modalidad, un nuevo estilo de vida, al estilo de vida de un creyente. Ahora, esto es una manifestación, repito, externa de algo que ha ocurrido internamente. Y se dice externa, quiere decir para que todos los demás sepan, para que otras personas sepan. Realmente la idea de ser bautizado no quiere decir que yo me autobautizo, ¿cierto? Que estoy no sé, en el albergue de la casa o en la piscina de la finca o lo que sea, y yo me bautizo. No, realmente, ¿qué es esto? Realmente esto es como que una identificación con Jesucristo, pero algo que yo estoy haciendo públicamente, que los demás sepan que yo he tomado una decisión con mi vida y que mi decisión es hacerme un seguidor, un discípulo de Jesucristo desde ahora y en adelante. Tal vez la decisión la hice ayer, quizás hace unos días, unos meses, no sé, pero sencillamente estoy ratificando una decisión que ya hice, ¿verdad? Y nosotros pues sencillamente lo que debemos hacer es bautizar a las personas. Y de alguna manera también, algo que he dicho, y recuérdenlo, de esa manera también una persona que se bautiza está diciéndole a los demás, miren, yo quiero que ustedes sepan que pueden contar conmigo, porque yo como parte, como miembro de la familia de Dios, de ahora y en adelante, pues voy a aprender, voy a estar con ustedes y voy a tratar de servir. ¿Sí? De alguna manera cuenten conmigo. Yo soy de ustedes, yo formo parte de esta familia en la fe, de la familia espiritual de Dios. Eso es lo que se está diciendo en ese momento. ¿Han oído ustedes que dice en la Biblia que donde sobreabundó el pecado, sobreabundó la gracia? ¿Sí? Maravilloso eso, ¿verdad? Entonces algunos podrían quizás razonar, bueno, entonces pues es mejor que sigamos pecando, como decía el bolero, para que pues haya más gracia, ¿no es cierto? Sí, para que sobreabunde la gracia, pequemos y entonces vamos a ver, no. ¿Qué pues diremos? ¿Perseveraremos en el pecado para que la gracia abunde? En ninguna manera. Romanos 6, del 1 al 5, solamente como para que lo recordemos. ¿Qué diremos? ¿Seguiremos pecando para que la gracia abunde? De ninguna manera, porque los que hemos muerto al pecado, ¿cómo podemos seguir viviendo en él? ¿No saben ustedes que todos los que fuimos bautizados en Cristo Jesús, fuimos bautizados en su muerte? Porque por el bautismo fuimos sepultados con él en su muerte, para que así como Cristo resucitó de los muertos por la gloria del Padre, así también nosotros vivamos una vida nueva. Porque si nos hemos unido a Cristo en su muerte, así también nos uniremos a Él en su resurrección. ¿Sí? Y solamente para aclarar una cosita, en las iglesias cristianas no bautizamos a los niños. ¿Por qué? Porque se necesitan dos cosas, arrepentimiento y fe para ser bautizado. Y un niño pequeño pues no tiene uso de razón y pues lo bautizan, pero no es por su decisión. ¿Están claros? Bueno, ok. Creo que esto nos puede ayudar. 3 cosas decía. Primero, ir y hacer discípulos. Segundo, bautizarlos. Y la tercera es enseñarles a obedecer las instrucciones. Enseñarles a obedecer las instrucciones. Y es lo que dice. Enseñándoles a obedecer todo lo que les he mandado a ustedes y les aseguro que estaré con ustedes siempre hasta el fin del mundo. Hermanos, nosotros no podemos enseñar lo que no hemos aprendido. Primero hay que aprender para después enseñar. Y los seguidores de Jesús hacen lo que Jesús hizo. Claro que sí. Ahora, que en medio de las adversidades, porque sí hay adversidades en el mundo, claro que sí. Cuando nosotros estamos en el plan de obedecer las enseñanzas de Jesús, nos damos cuenta de que Él está a nuestro lado. Y nos reconforta mucho saber que podemos contar con el respaldo de Dios. En ocasiones a veces difíciles. ¿Cómo está Jesús con los suyos? Pues en algún momento estuvo con los discípulos cara a cara, ¿verdad? Con esos primeros discípulos cara a cara, pero con nosotros, sabemos, está por medio de su Espíritu Santo de Dios. ¿Cuántos saben que el Espíritu Santo de Dios vive con nosotros, vive en nosotros, sobre nosotros? Sí, claro que sí. Nosotros tenemos la persona del Espíritu Santo en nuestras vidas hoy, ahora. Yo me iré, pero les dejaré un consolador, el Espíritu de verdad, que os dará testimonio de mí y que también les dará convicción de pecado, de justicia y de juicio, palabra de Jesús, ¿verdad? Entonces, Él se fue, pero no nos dejó solos. El Espíritu Santo está con nosotros y está con nosotros en todos los momentos, aún en los peores momentos. Quiero hablar un momentito de algo que sucede en Nigeria. Boko Haram,
que ustedes saben es un movimiento terrorista bastante recalcitrante, ha dejado 5.000 viudas y 15.000 huérfanos solamente en la provincia de Maguiri. El pasado 26 de diciembre, hace poco, mató de una manera salvaje a 10 personas en la calle de la ciudad. Y saben, nadie pudo hacer nada, los mató así salvajemente. Obviamente movimientos cristianos, pues buscando de alguna manera pues preservar su vida y demás, pues hicieron una súplica de calibre internacional, pues tratando de ser, de alguna manera ser favorecidos. Pero la verdad es que no ha obtenido respuesta. ¿Y cuántos saben, hermanos, que cuando de pronto matan por ahí a un terrorista, hacen un alboroto ni el tremendo, ¿no es cierto? Pero cuando matan cristianos no importa. ¿Sí han notado eso? Sí, eso como que no son ciudadanos de primera clase. Ahora, también es interesante, una cosa que yo he observado, es que algunos creyentes piensan de que como la lucha no es contra sangre, es contra sangre y carne, ¿no es cierto? Entonces, pues solamente debemos limitarnos a orar y ya. Otros piensan de que sí, claro, hay que orar, pero también hay que acudir a las instancias judiciales, porque la justicia en alguna manera también se supone que es establecida por Dios. Entonces, pues, pero hay diferencias en cuanto a eso, ¿verdad? Y lo habrán notado. Me imagino que lo habrán notado. Yo tuve la oportunidad de trabajar como miembro del Concilio Cuadrangular Global. Tuve la oportunidad de trabajar con el líder nacional de la iglesia, el líder cuadrangular nacional de la iglesia allí en Nigeria. Un hombre grandote, pues obviamente bien moreno. Y realmente de él aprendí muchas cosas, ¿saben? Estuvimos trabajando en algo que se llamaba estructuras funcionales y misión compartida. Y pues nos dividían por regiones del mundo y a mí me tocó en un grupo donde estaba el líder de Nigeria. Y fue interesante escucharle hablar, porque, ¿saben? Él hablaba de la persecución, de que ellos son objeto, de que son objeto de una persecución, pero terrible. Pero, ¿saben? Era increíble también como él hablaba de todos los milagros, señales y prodigios que estaban ocurriendo en esa nación y que llevaban a muchas personas a los pies de Cristo, que había un mover del Espíritu Santo impresionante. Y, ¿saben? Eso me recordaba a mí en los primeros días de la iglesia cristiana. ¿Cómo fue esa iglesia apostólica? ¿Cómo era que se reproducía esa iglesia apostólica? Y también, tomado de un video un poco más extenso, he querido traer aquí algo que habla sobre Nigeria y lo que ha pasado allí en unos años. ¿Sí? Por favor, si lo podemos ver. En este video veremos 5 cosas que están pasando en China con los cristianos. Ese no, el otro, gracias. Número 1. No, ese no. Ya vimos Luego lo de China. de 9 años de ausencia forzada de Nigeria, el Señor abrió las puertas de nuevo para las cruzadas evangelísticas de Cristo para todas las naciones a finales de 1999. Una ola asombrosa de salvaciones le siguió. Lo que estás a punto de ver es glorioso e histórico. Jos, Nigeria, se registró un total de 1.276.840 tarjetas de decisión. Se registraron un total de 1.403.640 tarjetas de decisión. Se registraron un total de 1.936.881 tarjetas de decisión. Puede que esta noche hayas venido en tu momento más débil, pero te irás a casa como un conquistador con Jesús dentro de ti. Akure, Nigeria, se registró un total de 1.859.503 tarjetas de decisión. Colgado de la cruz, amigos míos, Él tomó el castigo por sus pecados y por mis pecados.
Ado, Ekiti, Nigeria, registró un total de 1.634.431 tarjetas de decisión. Then I want to pray for and with you now. Si sabes que tu vida está llena de pecado y quieres que la sangre de Cristo te lave por dentro, esa es mi primera oración. Quiero orar contigo y por ti ahora. Yo escucho el llamado del Rey. Yo respondo a ellos. En este momento abro mi corazón para ti. Esta noche, Señor Jesús, yo rindo mi vida a ti. Hay poder en la sangre de Jesús. ¡Qué maravilloso Jesús! Él está vivo. Y porque Él está vivo, todos nosotros podemos vivir. Y nosotros podemos tener vida eterna aquí esta noche. 55 millones de almas salvadas, del 2000 al 2009. Yo quisiera concluir este mensaje con esta frase. Estamos en tiempos peligrosos, pero todos los días tenemos oportunidades de cumplir nuestra gran comisión de diferentes maneras. Y también quiero cerrar con una ilustración. El ébola llegó a Nigeria en el año 2014. El ébola, otro virus mortal realmente. Y llega a este país de escasos recursos, a una ciudad llamada Lagos. La vieron ahí, 3.561.000 personas entregaron su vida a Jesús en ese lugar. Y es una ciudad de 21 millones de habitantes. Es una ciudad muy grande, pero también que tiene situaciones muy difíciles, económicamente hablando y por la gran cantidad de gente. Y llegó el ébola a Nigeria, a Lagos, a través de un hombre, de un diplomático de Liberia. Este hombre llegó gravemente afectado, llegó al aeropuerto en una situación muy grave y fue muy rápidamente trasladado del aeropuerto al hospital de Lagos. Y allí, en ese lugar, pues lo atendieron. Y pues desde el principio pues se dieron cuenta de que la situación pues era delicada, pero realmente ni el hospital, ni la ciudad, ni el país, ni el cuerpo médico, ni nadie realmente estaba en la capacidad de afrontar ese virus mortal que en ese momento estaba llegando a ese lugar. Sin embargo, pues ellos trataron de hacer lo que en ese momento podían. Pues realmente tenían que esperar a que se hicieran los exámenes de sangre, materias fecales y todo lo demás para determinar cuál era el problema que tenían entre manos. Este hombre, el diplomático de Liberia, pues no era precisamente un hombre de buen carácter, un hombre soberbio, prepotente y demás, que desde el principio prácticamente les exigió de que lo atendieran y rapidito y lo sacaran, que le dieran de alta, que él era un hombre muy ocupado, que tenía mucho que hacer. Y pues por supuesto no se lo podían permitir. Se disgustó tanto que llamó al embajador, presentó una situación, involucró al gobierno, es decir, creó una crisis diplomática en razón de lo que había sucedido. Afortunadamente, la directora médica del hospital se mantuvo firme. Lo que hicieron fue que cerraron el ala del hospital que
que correspondía, pusieron todo esto en cuarentena y fue pues una situación, diríamos nosotros, bastante diferente a lo que estábamos viendo antes. ¿Por qué? Porque al final de esta historia, y es una historia muy larga, pero para hacérsela corta, después de 90 días que duró la cuarentena, murieron 8 personas. 5 eran parte del equipo médico, incluida la doctora, la directora médica, incluida una enfermera y su bebé de 5 meses que llevaba en el vientre. 5 eran parte del equipo médico. Otro era el conductor del diplomático y otras 2 personas, 2 civiles. Pero murieron 8 personas en lo que pudo haber sido un tremendo desastre. ¿Saben qué hizo la gran diferencia? Estas personas de este hospital eran personas creyentes, personas nacidas de nuevo. El hospital es un hospital evangélico, un hospital cristiano. Y ellos tomaron una decisión muy doloroso, saber que iban a morir, porque lo sabían, y que tuvieron que separarse de sus familiares, de sus amigos, de sus conocidos, pero sabían realmente qué era lo que tenían que hacer. Hoy por hoy, estos hermanos son considerados héroes nacionales en Nigeria. Hace una gran diferencia, ¿verdad? Y si volvemos nosotros a los primeros cristianos, a los cristianos de la época de Jesús, la iglesia primitiva, pues sabemos nosotros que ellos eran objeto de persecución primeramente de los líderes religiosos judíos, pero después del Imperio Romano, con todo su poder. Y si estudiamos un poquitico de historia nos vamos a dar cuenta en los tiempos de Domiciano y Trajano y Nerón, cómo les iba a estas personas. Porque el hecho de predicar y hacer discípulos no solamente era cuestión de una simple persecución, no. Les despojaban de sus propiedades, eran llevados a la cárcel, donde eran torturados y en muchas ocasiones eran asesinados y de las maneras más tremendas, a través de las muertes más dolorosas. Supongo que en aquel entonces había muchos creyentes subterráneos también, ¿no? Claro, personas que tenían su fe, pero a escondidas. Hermanos, ya han pasado más o menos unos 20 siglos, pero las cosas no han cambiado mucho. Si nosotros realmente investigamos un poquitito, nos vamos a dar cuenta de lo que ocurre por allí en Corea del Norte, de lo que ocurre en Somalia, de lo que ocurre en Irán, en Pakistán, en China. Y nos vamos a dar cuenta, hermanos, de que sí, los cristianos aún siguen siendo objeto de persecución, de encarcelamiento y en muchas ocasiones también de tortura y muerte. Nosotros no estamos teniendo que vivir quizás lo que ellos viven. Hay lugares, y lo estaba comentando aquí nuestro misionero, ¿verdad? Hay países en donde no se puede compartir la fe. A veces entre extranjeros se puede tener de alguna manera pues un culto, un servicio, pero no pueden comentar esto a nadie, no pueden compartir su fe sencillamente porque exponen a la muerte a las personas que escuchan y entregan su vida a Jesús. Hay una cosa que me llama la atención y la voy a compartir con ustedes y tiene que ver con aquello del evangelismo. Hoy por hoy hay muchos cristianos que consideran que compartir nuestra fe, que predicar el evangelio a otros, realmente es un acto de indelicadeza, es abuso espiritual. Que uno no debería, que la fe debe ser algo privado, que uno no debería hablar de Jesucristo con los que se dicen ateos o con los que pertenecen a otras culturas. Que uno no debería hacer eso, que eso está mal, que eso atenta contra la dignidad y la libertad de las personas. Hay muchos cristianos que piensan eso. Pero todavía en mi corazón y en mis oídos retumba la voz de aquel que dijo: id y haced discípulos a todas las naciones. ¿Qué clase de cristiano es aquel que considera de que no debe compartir su fe? Ahora, sí estoy completamente de acuerdo en algo, hermanos, que muchas veces para poder compartir nuestra fe con otros, primero sí tenemos que dar buen testimonio del Cristo que vive en nosotros. Porque la incoherencia es un antitestimonio en realidad.
Sí, claro, necesitamos vivir una vida transparente, una vida que realmente honre el nombre de Dios al cual decimos servir. Claro que sí, eso necesitamos hacerlo. Pero también, hermanos, que las personas puedan saber que nosotros somos quienes somos y tenemos un estilo de vida que hoy vivimos, no solamente porque somos buenas personas. Tenemos que darle la gloria al que le pertenece, y la gloria le pertenece a Dios porque es por Él. Es por la obra de Cristo sobre la cruz que fuimos transformados, que somos otra clase de personas. Y eso tenemos que decirlo, tenemos que mencionarlo, tenemos que testificar que el cambio lo hace Jesús. Yo no he vivido en otros países en realidad, pero Dios me ha dado el privilegio y la oportunidad de compartir el evangelio en otros lugares. Y ha sido maravilloso, en lugares distantes y otros lugares no tan distantes. Y quiero, aprovechando que tengo unos minutitos, contar así una anécdota que me pareció a mí, que a mí me parece divertida, no sé a ustedes cómo les parecerá, a mí me parece divertida. Y fue en alguna ocasión en que fui al Perú y visité la iglesia de Iquitos. Es famosa esta iglesia para nosotros porque la fundamos, la iglesia de Colombia fundó la iglesia de Iquitos, allá en Perú. Entonces, pues muy chévere estar allí y pues allí visité al pastor en aquel entonces, Félix Gil se llama él. Él es ahora el líder nacional de la Iglesia Cuadrangular de Perú. En esa época era el pastor de Iquitos. Y nos fuimos para un lugar. Él me invitó, ¿que querés ir a predicar un caserío? ¿Qué tal? Yo le dije, sí, claro, vamos. Y el man cogió la moto y tal, porque allá se llega ese, mejor dicho. En épocas diríamos, de tiempo seco, se puede llegar en moto. En época de lluvias, se llega en canoa. ¿Sí? Entonces las casas las hacen sobre estacas de madera. ¿Sí? Interesante el recorrido, pues muy interesante porque la verdad ya había empezado a llover y entonces pues nosotros íbamos en la moto y sufrimos un percance, había mucho lodo, sufrimos un percance y entonces nos fuimos, ¡pah! Y caí yo debajo de la moto y entonces tratando de levantar la moto, pues imagínense, llego yo y le mando la mano para tratar de levantar la moto, uy hermanos, la cogí del exhausto. Y entonces, imagínense, me quedó la mano rostizadita. Ay, claro, ¿no? Qué quemón tan tenaz. Después entonces dejamos ahí la moto hasta donde se podía llegar, porque hay que caminar un buen trecho. Hasta donde se podía llegar, dejamos ahí la moto y entonces seguimos con Félix, seguimos caminando y qué tal, cuando de pronto se me viene un enjambre de avispas, hermano. Un enjambre de avispas y me empiezan a picar. Y pues claro, yo tratando de espantar las avispas, sí, y en una de esas llegué, le pegué a las gafas. Y salieron las gafas volando, yo no sé a cuántos metros adelante. ¿Sí? No, eso fue divertidísimo. Sí, eso fue un sinnúmero de tragedias. Bueno, por fin llegamos allá al sitio, nos atendieron muy bien, un grupo de personas, pues gente muy humilde, escasos recursos y todo lo demás, pero muy lindos. Y yo pasé una tarde fenomenal, les compartí del Señor. Fue muy lindo, fue muy lindo. Y después cuando llegamos a casa y empiezo yo a pensar en las adversidades, en las situaciones tan difíciles por las que a veces tenemos que pasar, los problemas, etcétera, etcétera, cuando se trata de predicar el evangelio. Y ¿saben una cosa? De pronto el Señor me dio una revelación así y me identifiqué con el apóstol Pablo. ¿Saben por qué? Porque ahora tenía en mi cuerpo las señales de haber sufrido por el evangelio. Ya tenía no solamente un aguijón, hermano, tenía muchos en la carne. Me habían pegado una picada, ni la tenaz. Y aparte de todo, hermano, como el apóstol ciego, Pablo se dice, también tenía dificultades en los ojos. Así que yo, hermano, por un rato no podía ver nada hasta que no me encontraron las gafas. ¿Sí? Entonces yo decía, cada vez más parecido al Señor, al apóstol Pablo. ¿Sí? Es decir, simpatiquísima la historia. Una historia de esas así como lindas de contar. Pero hay cosas que no son tan lindas, hermanos. Jesús dijo que nosotros no deberíamos de temer a nada en este mundo, sino más bien deberíamos de temer a aquel que puede enviar nuestra alma al infierno. Son palabras de Jesús. Y la infección, el veneno del pecado, hermanos, de alguna manera puede estar almacenado en nuestras vidas por muchísimo tiempo, por largos años. Y lo peor de todo es que en muchas ocasiones ni siquiera somos conscientes de lo que estamos llevando dentro.
no somos conscientes de eso, de que estamos gravemente enfermos, y para acabar de ajustar, hermanos, nosotros somos portadores de ese virus, de ese mal, y contagiamos muy fácilmente con ello a las personas que nos rodean. La humanidad, hermanos, está muriendo. Y está muriendo por causa del pecado, primordialmente. Y el pecado es peor que cualquier virus, que cualquier cáncer, que cualquier SIDA, que cualquier ébola, que cualquier coronavirus. Mucho peor. Yo estaba hablando hoy, estaba hablando de números, estaba hablando de cifras, estaba hablando de 1.600 personas, de 65.000 infectados, de más de 68 millones de personas que en alguna manera están en ciudades, no solamente en Wuhan, sino en otras ciudades, en cuarentena y no pueden salir. Pero hermanos, estos son más que cifras, son seres humanos que de alguna manera, hermanos, van camino al infierno y no van a conocer realmente de la salvación, a menos que una iglesia verdaderamente comprometida con su Señor esté dispuesta a compartir su fe con esas personas. De alguna manera son nuestra responsabilidad, y a veces estamos tan temerosos de quedar mal, estamos tan temerosos de enfrentar ese virus, ese veneno del pecado, que preferimos hacernos los desentendidos mientras se extiende más y más esa enfermedad, la enfermedad de la incredulidad que lleva a la gente al infierno. Esa es nuestra realidad. Esa enfermedad va a llevar a miles de millones de personas a la perdición eterna. Y usted y yo, la Iglesia de Jesucristo, estamos llamados a hacer la diferencia. ¿Hasta dónde vamos a hacerlo? Nosotros podríamos hacer algo, como las autoridades chinas quizás. Sencillamente ignorar, desconocer, en alguna manera reprender, reprimir, obstaculizar, tratar de ocultar. En alguna manera podríamos reaccionar como a esta clase de personas. Que Dios tenga misericordia de ellos si necesitan de nuestra oración. O podríamos hacer más bien como la iglesia subterránea en China. Aquellos que a pesar de que están comprometiendo su vida, y aquí lo veíamos por las cosas que tienen que pasar, están comprometiendo su vida. O quizás debamos asumir una actitud semejante a ese cuerpo médico allí de Nigeria, en donde estuvieron dispuestos a dar su vida para que otras personas pudieran salvar la suya. Realmente son decisiones que debemos tomar nosotros. ¿Y cuándo? Aquí, ahora. Cuando escuchamos un mensaje como este, cuando vemos lo que hoy vimos, realmente, hermanos, es tiempo de tomar decisiones. ¿Cómo vamos a invertir el resto de nuestra vida? ¿Será que la vamos a invertir de la mejor manera llevando a otros la medicina que cura todo mal? A Jesucristo mismo, el Hijo de Dios, el que todos necesitan conocer, de quien todos deben escuchar, a quienes todos deben su vida entregar. ¿Será que podemos utilizar la vida en eso? Yo tengo una pregunta que hacer, o quizás más de una pregunta, pero la primera pregunta obvia es: ¿tú ya eres un discípulo de Jesucristo? ¿Ya lo eres? ¿Eres un discípulo de Jesús? Porque si no lo eres, la pregunta sería: ¿quieres serlo? ¿Eres un discípulo de Jesús? ¿De aquellos que están dispuestos a hacer lo que Jesús hizo? ¿A atender a las palabras de Jesús, las que implican un reto, un desafío? Ya eres un discípulo de Jesús. Si no lo eres todavía, si todavía no has hecho eso con la convicción de querer ser el seguidor que Jesús quiere que tú seas, yo te voy a invitar a que hagamos una sencilla oración juntos. Y el resto de la iglesia vamos a apoyar esta oración. Una oración que se conoce como la oración del pecador, la oración de fe, la oración de entrega.
Una oración mediante la cual nosotros podamos estar reconociendo que Jesús es quien dijo ser, el Hijo de Dios. Si te identificas con esta clase de persona hoy, te voy a invitar a que repitas después de mí esta oración. Que digas: Padre Celestial, yo te doy gracias porque me amas, y por ese amor te hiciste un hombre, y en la persona de Jesús viniste a este mundo a morir por mí, por mis pecados, y estoy arrepentido de ellos y deseoso de seguir en una vida diferente. Por esa razón te pido, Jesús, que entres en mi corazón, que tomes lugar en mi vida, que dirijas mis pasos desde hoy y en adelante. Yo creo, Jesús, que resucitaste de entre los muertos y que tú me darás la vida eterna. Gracias, Jesús. Amén. Espero que hayas hecho esta oración, pero yo sé que la mayoría aquí, realmente esta oración la hemos hecho antes, en otra ocasión, otro día. Quizás algunos hemos caminado de la mano del Señor por largo trecho, llevamos años caminando con el Señor. Pero también hay algunas preguntas para ti. Y una de ellas es: ¿tú estarías dispuesto realmente a asumir un estilo de vida en el cual estás dispuesto a escuchar la voz de Dios, a seguir la guía del Espíritu Santo para acercarte a aquellas personas que te rodean? Quizás gente muy cercana a ti, familiares, amigos, conocidos, personas cercanas a ti, o quizás personas que ni siquiera conoces, pero en las cuales Dios te esté mostrando, te esté diciendo: esa persona necesita conocer de mí. ¿Estás dispuesto a seguir esa dirección, esa guía? ¿Estás dispuesto de verdad a comprometerte con Dios, a hacer lo que te ha pedido hacer, a recibir la gran comisión como algo que es para ti? Quizás hoy sea el momento para que tú le digas al Espíritu Santo de Dios, que indudablemente está aquí en este lugar y contigo, para que le digas: Espíritu Santo, muéstrame quizás una o dos o tres personas a las cuales yo pueda compartirles la fe en Jesús, para que ellos también puedan conocer la verdad que les hará verdaderamente libres. Señor, guíame a esas personas. Quizás tú puedas en este momento decirle: Padre, tú conoces, Señor, mis temores. Conoces, Señor, mi caminar, que a veces, Dios, pues no es muy seguro. Conoces, Señor, que hay momentos en que me dejo invadir, Señor, por el pesimismo, por el creer, Señor, de que yo no puedo hacer una diferencia. Señor, yo sé que hay momentos en que, Señor, considero de que la responsabilidad es demasiada. Hay momentos en los que ni siquiera, Señor, puedo confiar en mí mismo, porque no estoy seguro, Señor, de reacciones o actitudes que tomo. Pero Dios, tú crees en mí. Tú has confiado en mí, Señor. Tú me has llamado, oh Dios, a tu servicio. Tú has creído al punto, Señor, de que me has confiado, Señor, la salvación de personas que a través del conocerte, que a través del aceptarte, Señor, pueden recibir, Señor, el regalo maravilloso de la vida eterna. Y Padre, en esta hora, Señor, yo quiero decirte: heme aquí, Señor. Estoy dispuesto para ti. Quiero ser un instrumento en tus manos. Quiero ser la herramienta que tú utilices, Señor, para llevar salvación y vida nueva a personas, Señor, que hoy no te conocen, a personas que quizás, Señor, algún día te conocieron, pero se apartaron de ti, Señor. Hazme un mensajero de tu amor, Dios, que pueda hablar, Señor, a estas personas, que puedan, Señor, restaurar, Señor, la comunión perdida contigo, Padre. Ayúdame, Señor, a hacer ese bálsamo, Señor, de amor con el cual tú pretendes llegar, Señor, a sus corazones para conquistarles de nuevo, Padre. Ayúdame, Señor, a hacer una diferencia.
Hay personas, Señor, quizás cercanas a mí, Dios, a quienes herí en el pasado y por lo cual, Señor, quizás no permiten que hoy me acerque. Pero Padre, pon amor y perdón en su corazón, Señor, para conmigo, y que pueda yo acercarme de nuevo, Señor, y que pueda mostrar, Señor, tu gracia de una manera poderosa, Señor. Dios, ayúdame. Y Señor, esas personas que tú estás trayendo, Señor, a mi mente en este día, en este momento, Señor, apareja todo. Apareja las circunstancias, el momento, el camino, Señor, para llegar hasta ellos y compartirles, Señor. Y que Dios, tú hayas preparado también, Señor, el corazón de antemano para que Dios realmente podamos experimentar juntos, Señor, la felicidad ahora sobre la tierra, Señor, de conocerte, de vivir para ti, Señor. Pero que también, Señor, podamos disfrutar en el próximo futuro, Señor, el gozo de alabarte, de exaltarte, Señor, por todos los siglos de los siglos, Señor, para siempre, porque tú eres merecedor, Dios, de toda nuestra alabanza. Que Dios, que podamos hacer eso, que podamos hacerlo, Señor, que podamos hacerlo, Dios. Gracias, Señor, por escuchar nuestra oración. Gracias, Dios, porque sabremos que aparejarás todas las cosas y que nos darás, Señor, de ti para llegar hasta las personas que te necesitan. En el nombre de Jesús. Amén. Los invito a que se coloquen sobre sus pies y puedas tomar la mano de la persona que está a tu lado. Hoy el Señor ha hablado a nuestro corazón en la importancia que tiene ese llamado de ir y hacer discípulos, comenzando con nosotros mismos, de ser esas personas que aceptan ese llamado, que aceptan ese reto de ser diferentes a los que nos rodean. Sabemos que estamos en medio de una batalla, de una lucha espiritual, pero también sabemos que tenemos las armas más poderosas en Cristo Jesús. Nosotros somos más que vencedores porque Jesucristo venció por nosotros en la cruz. Nosotros solamente debemos disponer nuestro corazón para ir y reclamar esas almas al Señor, para vencer todo obstáculo, porque Él está con nosotros, Él está contigo, Él está de tu lado, Él está de tu parte. Solo necesitas tomar la decisión de pelear la buena batalla de la fe. Estamos en tiempos difíciles, pero no estamos solos. El Consolador, el Espíritu Santo está con nosotros y Él es el que nos alienta, el que da esperanza a nuestro corazón de que vendrán tiempos mejores para todos nosotros. Y que esos tiempos podemos vivirlos de la mano del Señor. Porque Él es el que te sostiene, Él es el que te levanta, Él es el que te da fuerzas para seguir adelante. Él es el que alienta tu corazón, Él es el que te enseña y te instruye por el camino que tú debes andar. Él es el que nos muestra aquellas cosas en las cuales estamos fallando y que necesitan ser corregidas por Él. Por eso hoy debemos tomar la decisión de vivir como Jesús vivió, seguir sus pasos, obedecerlo y ser ejemplo a los que nos rodean, empezando con nuestros propios hijos, nuestra propia familia. Que cuando no tengamos nada bueno que decir, cerremos la boca. Que cuando no salga bendición de nuestros labios, no digamos nada. Que podamos guardar nuestro corazón y nuestros dichos. La palabra dice que los dichos de tu boca y la meditación de tu corazón sean agradables a ti, Señor. Pidámosle al Señor que nos ayude a que nuestros dichos sean agradables para Él. Padre, gracias por este tiempo especial. Gracias por tu palabra. Gracias porque tu palabra es viva y eficaz y más cortante que espada de dos filos, que penetra hasta lo más profundo de nuestro corazón y que nos ayuda a ver realmente cómo estamos cada uno de nosotros. Enséñanos a caminar de tu mano cada día
y que los dichos de nuestra boca y la meditación de nuestro corazón sean agradables a ti, Señor. Entregamos esta semana en tus manos, Padre Santo, para que tú vayas delante de nosotros y podamos vivir esa vida victoriosa en Cristo, y que tú nos lleves de tu mano, sabiendo que tú eres el todo, y en nosotros podamos vivir creyendo que no estamos solos, que tú nos sostienes. En el nombre de Jesús, Dios los bendiga y tengan una excelente semana de victoria. Amén.